Empecé aquel día como cualquier otro en Madrid, caminando por las calles del barrio de Chamberí, con el café todavía caliente en la mano y el abrigo apretado alrededor de los hombros, porque el otoño se sentía más crudo que el año pasado. Nunca pensé que un simple mensaje de WhatsApp iba a cambiarlo todo. Pero ahí estaba, brillando en la pantalla de mi móvil, como un cuchillo invisible que cortaba la rutina y la confianza que creía inquebrantable. Era de Javier, mi amigo desde la universidad, y aunque su tono parecía casual, las palabras que seguían me hicieron sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. «Oye, creo que deberíamos hablar de lo que pasó entre Ana y yo. No sé cómo decírtelo». Me quedé congelado en mitad de la acera, observando cómo la gente pasaba a mi alrededor sin notar que mi mundo se estaba resquebrajando. Ana y yo llevábamos 12 años juntos, un matrimonio que muchos en nuestra familia y amigos envidiaban por lo que parecía ser estabilidad, cariño y complicidad. Pero mientras yo estaba ahí, confiando, amando y haciendo planes para el futuro, ella llevaba 15 meses traicionándome con alguien que consideraba mi hermano de otra vida. La ira y la incredulidad me golpearon a la vez, mezcladas con una tristeza que no sabía cómo contener, un dolor que se sentía más físico que emocional, como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi pecho y lo hubiera dejado en la calle. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado, ajena al terremoto que había comenzado en mi interior. La miré y de repente todas las memorias felices se volvían punzantes. Las risas compartidas, los abrazos, las noches de verano en la terraza de nuestra casa en Salamanca, los domingos viendo fútbol y discutiendo sobre política. Todo parecía una mentira cuidadosamente tejida. Intenté hablarle, pero las palabras se me ahogaban en la garganta. Simplemente le enseñé el mensaje de Javier y ella bajó la mirada, y por un momento pensé que iba a negarlo, que iba a inventar una excusa. Pero no. Sus ojos se llenaron de lágrimas y un hilo de culpa que no podía ocultar se deslizó por su rostro. «No sé qué decir». «No quería que lo supieras así», murmuró, y en ese instante comprendí que todo lo que creía saber sobre nuestra relación, sobre el amor, sobre la confianza, se había evaporado. Cada gesto, cada sonrisa, cada detalle compartido se transformaba en un recordatorio de la traición. Sentí que necesitaba tomar aire, salir, caminar, pensar. Salí a la calle de nuevo, y mientras caminaba sin rumbo por las aceras mojadas por la llovizna madrileña, pensé en Javier, en Ana, en mí. Me pregunté qué había fallado, si era yo, si fue ella, si la vida siempre tenía que jugar así con la gente que se atrevía a amar de verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Vi conversaciones pasadas en WhatsApp, revisé fotos, intenté comprender el patrón, buscar señales que nunca existieron. Cada mensaje, cada captura de pantalla, era un recordatorio doloroso de que había sido engañado por la persona que más amaba y por el amigo que más confiaba. Sin embargo, entre la confusión y la rabia, algo comenzó a surgir en mí, una sensación de determinación, de que no podía quedarme en el fondo de ese abismo emocional. Había que enfrentarlo, había que entenderlo, había que decidir qué hacer con toda esa traición y ese dolor que parecía querer consumirlo todo. No fue fácil. Hubo noches en las que me senté solo en el salón, viendo cómo las luces de la ciudad brillaban desde el balcón, y sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Pero también fueron noches de reflexión, de analizar quién era yo y qué merecía. Aprendí que la traición no solo hiere, sino que también revela fortalezas que uno no sabía que tenía, y que el camino hacia la recuperación, aunque doloroso, comenzaba por aceptar la realidad y no huir de ella. Desde ese momento, supe que nada volvería a ser igual. La confianza estaba rota, la relación tenía una grieta imposible de ignorar, y la vida que conocía se transformaba en un tablero donde cada decisión iba a marcar mi futuro y mi dignidad. Mientras miraba mi reflejo en el espejo del pasillo, vi en mis propios ojos la mezcla de tristeza, ira y resolución. Sabía que estaba solo en este proceso, y que el próximo paso definiría si me hundía en la desesperación o si comenzaba a reconstruirme con la fuerza que no sabía que llevaba dentro. Los días posteriores al descubrimiento se convirtieron en un infierno silencioso. Ana intentaba seguir con la rutina como si nada hubiera cambiado, poniendo la mesa, hablando de la compra en el Mercadona, o preguntándome si quería café después de cenar.
Esa normalidad fingida me envenenaba más que el propio engaño, porque cada gesto me parecía una provocación, una burla a la inteligencia, como si pensara que podía tapar con hábitos cotidianos la grieta inmensa que había abierto entre nosotros. Yo la miraba y no reconocía a la mujer con la que me había casado en Toledo hacía 12 años, frente a la catedral, rodeados de familiares que nos aplaudían convencidos de que seríamos inseparables. Qué ironía, pensé, mientras repasaba en mi cabeza los votos rotos y las promesas pisoteadas. No podía dejar de pensar en Javier. Era un amigo al que había defendido, apoyado, y con el que compartí tantas noches en bares de Malasaña, tantas conversaciones sobre el futuro y las relaciones. Era el tipo de persona que yo invitaba a mi casa sin pensarlo, el que conocía mis secretos, incluso los más vulnerables. Y fue él quien decidió meterse en mi vida de la forma más cobarde posible. Lo que más me dolía no era el acto físico en sí, sino la confianza destrozada, la certeza de que mientras yo le contaba mis problemas de pareja, él ya se estaba acostando con la mujer que se suponía era mi compañera de vida. Una tarde, incapaz de aguantar más la tensión, le escribí a Javier. Le mandé un mensaje frío, directo, con la rabia contenida en cada palabra. Tenemos que vernos, hoy, en persona. No tardó en contestar, como si también supiera que tarde o temprano la confrontación era inevitable. Vale, donde digas. Elegí un bar discreto en Lavapiés, lejos de los lugares habituales, porque necesitaba hablar con él sin la presión de miradas conocidas. Cuando entré en aquel bar de paredes antiguas y mesas de madera desgastada, lo vi esperándome con una cara que mezclaba vergüenza y nerviosismo. No tuve que decir nada para que entendiera que estaba frente al juicio de su vida. Me senté frente a él, lo miré fijamente, y tras un silencio que se hizo eterno, le solté. Explícame por qué. Javier bajó la mirada, dio un sorbo a la cerveza que tenía delante y comenzó a hablar con voz temblorosa. Dijo que todo empezó una noche en la que Ana y él coincidieron en una cena, que había alcohol, que la tensión se desató y que a partir de ahí ya no supieron parar. Me hablaba de sentimientos, de atracción, de excusas baratas que sonaban más a guión que a confesión real. Yo lo escuchaba, pero cada palabra era como una piedra que caía en mi estómago. La traición no necesitaba explicación. Lo que hicieron no tenía justificación posible. Eras mi amigo, le dije con un tono tan frío que hasta yo mismo me sorprendí. Mi hermano, y la persona a la que más daño podías hacerme, eras tú, y lo hiciste. Él intentó acercar la mano, como para mostrar un gesto de arrepentimiento, pero la retiré antes de que pudiera rozarme. No quería compasión ni disculpas. Lo que quería era que entendiera la magnitud de lo que había destrozado. Esa conversación no fue un cierre, ni una reconciliación, ni un intento de recuperar nada. Fue una sentencia. Yo sabía que, a partir de ese momento, Javier había dejado de existir en mi vida. Esa noche, al volver a casa, Ana me esperaba en el sofá con los ojos hinchados de llorar. Quiso hablar, pedirme perdón, contarme su versión de la historia, pero yo apenas la escuchaba. La rabia seguía viva, pero algo más empezaba a crecer en mí, una calma peligrosa, una determinación silenciosa que se iba gestando con cada minuto que pasaba. Entendí que la venganza no siempre llega con gritos ni con violencia. A veces se cocina lentamente, en silencio, hasta que el momento exacto aparece para hacer caer a quienes te hicieron daño. Mientras me encerraba en la habitación, supe que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era el hombre ingenuo que confiaba ciegamente en los demás. Había despertado algo distinto en mí, algo que ni Ana ni Javier podían imaginar, y esa nueva versión de mí mismo no iba a dejar las cosas así. Los días siguientes se volvieron un ejercicio constante de disimulo. En el trabajo intentaba aparentar normalidad, aunque en realidad apenas podía concentrarme. Vivo en Madrid, pero trabajo en Alcobendas, y los trayectos en el Cercanías se habían convertido en un suplicio, porque era en esos minutos de soledad donde mi mente no paraba de girar en círculos, repasando una y otra vez cada detalle de mi vida con Ana. Cada mirada que ahora me parecía sospechosa, cada excusa que en su momento acepté sin cuestionar. Era como si todo mi matrimonio estuviera bajo una lupa deformada, y lo peor era darme cuenta de que nunca había estado tan ciego. En la oficina, mis compañeros hablaban del clásico Madrid-Barça, de las vacaciones de verano en la Costa Brava,
de cosas que antes me distraían y me sacaban una sonrisa, pero yo solo pensaba en el infierno personal en el que me encontraba. Me sorprendía lo bien que podía actuar, lo fácil que era fingir que todo estaba en orden. Pero en cuanto llegaba a casa, la máscara se caía. Ana intentaba hablarme, pero yo apenas la miraba. Dormíamos en la misma cama, sí, pero era como compartir espacio con una desconocida. Su respiración en la noche me resultaba insoportable. Cada gesto suyo era un recordatorio de que ya no éramos lo que un día fuimos. Un sábado, mientras ella estaba en la ducha, decidí revisar su móvil. Nunca había sido de los que fisgonean, pero la confianza estaba hecha añicos y necesitaba respuestas, aunque me dolieran. Lo que encontré confirmó lo que ya sabía, pero con un nivel de detalle que me desgarró aún más. Mensajes guardados, fotos ocultas en una carpeta disfrazada de recetas, conversaciones donde hablaban de mí como si fuera un estorbo. Recuerdo un texto en particular de Javier que decía: «A veces pienso que si él lo supiera se derrumbaría, pero es tan ingenuo que nunca se dará cuenta». Ese mensaje fue gasolina sobre el fuego. La rabia se convirtió en algo más calculado, más frío. Comprendí que lo que me habían arrebatado no era solo la confianza, sino también la dignidad, y esa no iba a recuperarse con lágrimas ni con súplicas, sino con acciones. Empecé a planear, no una venganza inmediata y visceral, sino algo que doliera, algo que mostrara que no se puede destrozar a una persona y salir impune. Esa misma noche, me encontré con mi amigo Marcos en un bar de La Latina. Él no sabía nada, pero notó enseguida que algo en mí había cambiado. Después de unas cervezas, decidí contárselo todo. Marcos se quedó en silencio, escuchando con los ojos muy abiertos, y cuando terminé de hablar, golpeó la mesa con el puño. «Esa gente no merece ni un minuto más de tu vida, tío. Pero si decides hacer algo, hazlo bien. No te precipites». Sus palabras resonaron en mi cabeza. Yo no era un tipo violento ni dado a los dramas, pero algo en mí había despertado. Una parte de mí quería gritar, destrozar cosas, exponerlos públicamente. Otra parte, más oscura y contenida, me decía que debía esperar, observar, elegir el momento adecuado. Al volver a casa, encontré a Ana sentada en el sofá con los ojos enrojecidos. Me preguntó si todavía la quería, si había una mínima posibilidad de arreglar lo nuestro. No supe qué contestar. Me limité a mirarla, y en ese silencio cargado de resentimiento entendió que la herida era demasiado profunda. Sin embargo, fingí una calma que no sentía. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía tomar una decisión de golpe. Ella asintió, como si esa respuesta le diera un poco de esperanza. Pero en realidad lo que hacía era ganar tiempo para mí, para pensar cómo iba a girar la situación a mi favor. Los domingos en Madrid suelen ser tranquilos, pero aquel fue distinto. Caminé por el Retiro durante horas, observando a las familias, a las parejas que se cogían de la mano, a los ancianos que jugaban al ajedrez en los bancos, y me preguntaba en qué momento mi vida se había desviado tanto. Pero también entendí algo. Yo no era víctima, no iba a permitir que me encasillaran como tal. Era un hombre al que habían roto, sí, pero también alguien capaz de reconstruirse con más fuerza. Fue allí, entre los árboles del parque, que tomé mi primera decisión. No iba a separarme de inmediato. No iba a darles a Ana y a Javier la satisfacción de verse libres de mí tan fácilmente. Si pensaban que podían empezar una nueva vida sin consecuencias, estaban muy equivocados. Yo iba a permanecer, iba a observar. Y cuando llegara el momento, iba a hacerles pagar de la única forma que realmente duele, quitándoles todo lo que ellos creían seguro. Empecé a moverme como quien juega una partida larga de ajedrez, con calma, sin prisas, convencido de que la mejor jugada no es la que se hace con rabia, sino la que se piensa con la cabeza fría. Permanecer en la casa no fue un acto de debilidad ni de masoquismo. Fue una decisión estratégica. Si ellos creían que podían empezar una vida nueva sin sentirse las consecuencias, iban a equivocarse. Pero sabía que la venganza contundente no tenía que ver con escándalos ni con escenas públicas. Tenía que ver con devolverles la inseguridad que me habían implantado a mí, con cortarles la comodidad que ahora disfrutaban. Lo primero fue recuperar mi presencia social. Empecé a salir más, a encontrármelo con viejos compañeros de la universidad en los bares de Malasaña, a volver a entrar en conversaciones que hacía meses había abandonado por la rutina matrimonial. Me cuidé. Volví al gimnasio de Chueca. Comencé a correr por la casa de campo cuando el sol apenas se asomaba,
y dejé que el espejo me devolviera una imagen distinta, más recta, más alerta. No lo hice por vanidad, lo hice porque restablecer el control sobre mi cuerpo me ayudaba a recuperar el control sobre mi mente. En las redes sociales, actué con sutileza. No se trataba de crear un perfil falso ni de publicar mentiras. Se trataba de reconstruir una narrativa pública que dejara claro que yo no había sido barrido del mapa. Subí una foto en el puente de Segovia con una frase corta en Instagram. Aprender a andar solo también es saber elegir el camino. No era una acusación directa, pero la gente que nos seguía entendió el subtexto. Publicaciones pequeñas, historias donde se me veía cenando con amigos en la Latina, asistiendo a una exposición en el Reina Sofía, mensajes breves en Twitter sobre libros que leía. Quería que circulase una idea, que yo no estaba hundido, que la vida continuaba y que además yo estaba reencontrándome. Paralelamente, seguí reuniendo pruebas, no para exhibirlas en redes con sensacionalismo, sino para tener un respaldo firme de lo que había ocurrido. Guardé mensajes, copias de conversaciones, fechas, lugares. Hice fotogramas de historias de Instagram que evidenciaban encuentros en fechas incompatibles con lo que me habían dicho. No fue un acto de rencor sin sentido. Fue la preparación de un archivo que más adelante sostendría cualquier decisión drástica que tuviera que tomar. Era la seguridad de no depender solo de la memoria o del rencor efímero. Con Javier mantuve la relación completamente a distancia. No quise volver a caer en la trampa de la confrontación emocional. Si tenía que enfrentarlo, sería en condiciones que yo eligiera, delante de testigos, con pruebas claras, y cuando la sorpresa les pegara un vuelco. Por ahora preferí que apareciera como el ausente incómodo entre amigos comunes. Que la gente comenzara a notar pequeños vacíos en sus comportamientos, ese silencio que antes no existía. A Ana la traté con una mezcla de cortesía y distancia. No le hice escenas, no hubo gritos, ni súplicas lamentables. Respondía a sus preguntas con respuestas neutras, incluso cordiales, porque sabía que la frialdad contenida hiere más que cualquiera de sus lágrimas. Le dije que me iba a concentrar en mí, que necesitaba tiempo y espacio, que no tomáramos decisiones apresuradas. Ella intentó convencerme de terapia, de que nos viéramos con un mediador, de que habíamos construido demasiadas cosas como para tirar todo por la borda. Yo no cerré la puerta a la idea de trabajar en la relación, simplemente la dejé colgando, como una posibilidad lejana. Dejar esa puerta entreabierta era una estrategia. Obligaba a Ana a mostrar interés real si lo sentía, o a evidenciar su despreocupación si no. Los encuentros con amigos se convirtieron en un terreno fértil. Sin convertirlos en aliados de campaña, sí fui sembrando dudas en conversaciones casuales. Mencionaba con naturalidad que la confianza es el eje de todo, que cuando se rompe, todo cambia. Hablaba de lealtad como valor innegociable. No acusaba, no contaba detalles íntimos, pero la insinuación bastaba para que quienes nos conocían empezaran a mirar con atención. En el fondo, buscaba algo simple. Que ellos también sintieran la incomodidad de la traición, que no fuese solo mi peso a cargar. Mientras tanto, mi rutina de trabajo no decayó. Intenté que mis superiores no detectaran el tumulto interno. Mantuve reuniones, entregué proyectos, respondí correos desde la misma seriedad de siempre. Ese profesionalismo fue otro modo de poner distancia entre la tormenta privada y lo público, porque una cosa había aprendido en esos días. La dignidad se sostiene con actos, no con palabras. Alguien me escribió por WhatsApp, preguntándome si quería ver un partido el fin de semana. Respondí afirmativamente y añadí un emoji irónico que no necesitaba explicación. Observé la pantalla mientras leía los mensajes y pensé en lo absurdo de la vida. Cómo las pequeñas cosas, esos planes que antes nos unían, ahora servían como recordatorio de lo que habíamos perdido o de la fortaleza que estaba recuperando. No busqué humillarlos públicamente, no me rebajé a eso. En vez de eso preferí sembrar dudas, recuperar mi propia narrativa y esperar. Porque hay heridas que se curan mejor cuando sabes que la otra persona no puede caminar con la misma arrogancia de antes. Y mientras lo pensaba, comprendí que la victoria no iba a ser ruidosa. Iba a ser precisa, silenciosa y devastadora en su sutileza. Una tarde de martes, después de salir de la oficina en Alcobendas, decidí que era hora de empezar a mover fichas en otro terreno, el legal. Sabía que la vida compartida con Ana no se limitaba a sentimientos y recuerdos. También había cuentas bancarias,
el piso en Chamberí, seguros, inversiones que habíamos hecho juntos. No podía permitirme el lujo de dejar todo eso a la deriva mientras me consumía emocionalmente. Tenía que pensar con frialdad, aunque me costara. Así que llamé a un abogado recomendado por un compañero del trabajo y pedí una cita. No era un paso hacia la separación inmediata, pero sí una forma de preparar el terreno. El despacho estaba en plena calle Serrano, con esas oficinas elegantes donde las paredes parecen contener años de secretos ajenos. Me senté frente al abogado, un hombre de unos 50 años, traje impecable y mirada analítica. Le conté lo sucedido, sin adornos pero con suficiente detalle para que entendiera la magnitud de la traición. Él escuchó en silencio, tomando notas, y luego me dijo algo que me marcó. Entiendo tu dolor, pero recuerda que en un proceso así, las emociones sobran. Aquí lo que importa es estrategia y pruebas. Le mostré los mensajes que había guardado, las capturas de pantalla, las conversaciones de WhatsApp que había descargado. Asintió, como quien revisa un expediente sólido. Me habló de opciones, separación de bienes, posibilidad de solicitar compensaciones, incluso de reclamar la vivienda si lograba demostrar que había sido el más perjudicado en la relación. No era una conversación romántica, desde luego. Era fría, pragmática, pero me devolvió algo que había perdido, la sensación de control. Al salir de allí, caminé por la Castellana con una extraña calma. Las luces de los coches, el murmullo de la ciudad, el ritmo frenético de Madrid me parecían más soportables sabiendo que ya no estaba completamente a la deriva. Tenía un plan, aunque todavía fuera un borrador, y eso me daba fuerza. Ana notó que algo había cambiado en mí. Lo veía en mi manera de contestar, en la seguridad con la que me movía, en la calma que empezaba a proyectar. Ella, en cambio, estaba cada vez más nerviosa. Llegaba a casa con excusas. Intentaba acercarse con gestos pequeños, preparar mi plato favorito, sugerir ver una película como antes. Pero todo se sentía forzado, carente de sinceridad. La confianza rota no se arregla con cenas improvisadas ni con palabras vacías. Una noche, mientras cenábamos en silencio, soltó de golpe: ¿Has pensado en el divorcio? La pregunta me pilló a contrapié, aunque sabía que tarde o temprano aparecería. La miré fijamente y respondí con frialdad. He pensado en muchas cosas, y el divorcio es solo una de ellas. Su rostro se descompuso. Vi cómo las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no dejé que eso me moviera. Ya no era el hombre que cedía ante su llanto. Había aprendido que su arrepentimiento podía ser tan inestable como su lealtad. Los días siguientes recibí mensajes de amigos comunes. Algunos me preguntaban si era cierto lo que empezaba a circular, que mi matrimonio estaba en crisis, que Ana y yo estábamos distantes. No conté la historia completa, pero tampoco negué lo evidente. Respondía con frases neutras, dejando que el rumor hiciera su trabajo. Estamos pasando un momento complicado. Ya veremos qué pasa. No hacía falta más. La gente saca sus conclusiones sola, y a veces es mejor que lo hagan sin que uno tenga que decir demasiado. Mientras tanto, Javier había desaparecido de mi vida por completo. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna excusa. Esa ausencia no era tranquilidad. Era la confirmación de su cobardía, pero yo sabía que tarde o temprano tendríamos que cruzarnos de nuevo, en alguna reunión de antiguos compañeros, en alguna boda o incluso por casualidad en un bar, y ese reencuentro sería inevitablemente un campo de batalla emocional. El domingo volví al retiro, esta vez con un cuaderno en la mano. Me senté en un banco frente al estanque y comencé a escribir. No cartas de amor, no reproches, sino planes. Escribí sobre lo que quería recuperar de mí mismo, sobre la dignidad que debía reconstruir, sobre la forma en que quería que el futuro me viera, no como un hombre derrotado, sino como alguien que supo levantarse. Ese ejercicio me ayudó a ordenar mis pensamientos y a recordar que, por muy rota que estuviera mi vida sentimental, yo seguía siendo dueño de mi historia. Empezaba a comprender que el verdadero poder no está en destruir al otro de inmediato, sino en reconstruirse uno mismo con tanta fuerza que el otro no pueda soportar verlo. Y en ese momento supe que, aunque la herida sangrara, ya no me iba a desangrar. El peso de la traición no tardó en filtrarse más allá de nuestra casa. La familia empezó a notar lo evidente. Silencios incómodos en cenas, respuestas cortas en reuniones, ausencias que antes no existían. No hizo falta que nadie dijera nada abiertamente.
Bastaba con ver cómo Ana y yo evitábamos el contacto visual para que los demás intuyeran que algo se había roto. El primer encontronazo serio llegó en una comida familiar en casa de mis padres, en Toledo. Habíamos ido los dos porque, según Ana, si no aparecemos juntos será peor, y aunque no me apetecía, accedí. La mesa estaba llena de platos típicos, migas, queso manchego, vino de la tierra, pero el ambiente estaba cargado, pesado, como si todos estuvieran esperando a que alguien pusiera en voz alta lo que flotaba en el aire. Fue mi hermana Marta la que se atrevió primero. Entre bocado y bocado me miró fijamente y soltó: «¿Qué está pasando con vosotros? Se os nota rarísimos». Ana se removió en la silla y yo bebí un trago largo de vino antes de contestar. «Estamos pasando un momento complicado, Marta. No hay mucho más que decir». Mi madre frunció el ceño, y en ese gesto entendí que ya sospechaba más de lo que yo había contado. Ella siempre había sido intuitiva, y su relación con Ana nunca fue del todo fluida. El silencio se alargó hasta que mi padre cambió de tema, hablando del trabajo, del precio de la gasolina, de cualquier cosa que desviara la atención. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había quedado plantada. De camino a Madrid, Ana estalló en el coche. «¿Por qué no puedes fingir un poco? ¿Por qué tienes que dejar que todos noten que algo pasa?» «Porque no soy un actor, Ana», le contesté con calma, aunque por dentro me hervía la sangre. «Y porque no me interesa seguir construyendo una mentira». No me respondió. Miró por la ventanilla todo el trayecto, y ese silencio fue más revelador que cualquier discusión. Los amigos comunes empezaron también a mandar mensajes, algunos con curiosidad morbosa, otros con verdadera preocupación. En un grupo de WhatsApp, uno de ellos comentó: «Tío, ¿todo bien? Te noto desaparecido». Contesté con evasivas, pero la incomodidad iba creciendo. Me di cuenta de que parte de mi estrategia pasaba también por controlar la narrativa social. No podía dejar que fueran ellos quienes dieran su versión de la historia. Tenía que dejar claro, aunque fuera con insinuaciones, que la víctima no era yo por ingenuidad, sino ellos por haber creído que podían engañarme para siempre. Una noche, decidí salir con Marcos y otros amigos a un bar en Lavapiés. Entre copas y música, él me preguntó en voz baja si pensaba contar la verdad abiertamente. Me quedé pensativo, y luego respondí: «No todavía. El silencio también tiene poder». Y lo entendió, porque no hay nada que incomode más a quienes traicionan que no saber cuándo ni cómo llegará la consecuencia. En casa, la tensión con Ana crecía. Empezamos a dormir en habitaciones separadas, aunque delante de la familia seguíamos fingiendo cierta normalidad. Ella intentaba mostrar gestos de arrepentimiento, pero su ansiedad la delataba. Se le caía el móvil de las manos cuando llegaba un mensaje. Miraba la pantalla con nerviosismo cada vez que vibraba. Era obvio que Javier seguía siendo parte de su vida, aunque ahora con más cuidado. Una noche, me desperté sediento, y al pasar por el salón, la vi escribiendo en su móvil, con la luz azul iluminando su rostro. No me vio, pero alcancé a escuchar un fragmento de su voz en susurros. «No puedo hablar ahora. Él está en casa». Ese instante me confirmó lo que ya sabía. La traición no había terminado, solo había cambiado de forma. Y lejos de destrozarme, esa constatación me dio una calma extraña, porque mientras ellos pensaban que seguían controlando la situación, yo iba acumulando pruebas, paciencia y frialdad. Lo curioso es que en medio de todo este caos, empecé a descubrir una parte de mí que nunca había explorado, una fuerza que venía de la dignidad herida, de la convicción de que ya no iba a permitir que nadie más decidiera sobre mi vida. Me convertí en observador y estratega, y esa transformación me devolvía un tipo de poder que no se consigue ni con dinero ni con gritos, sino con silencio y determinación. La presión social aumentaba, sí, pero en vez de hundirme me fortalecía. Cada mirada curiosa, cada pregunta incómoda, cada gesto de compasión de familiares o amigos se convertía en un recordatorio de por qué no podía dejar que Ana y Javier se salieran con la suya. El juego apenas comenzaba. La primera vez que volví a ver a Javier después de descubrir la traición fue en un partido del Atleti en el Metropolitano. Era irónico. Compartíamos ese ritual desde hacía años, cerveza en mano, bufanda al cuello, gritando los goles como si fuéramos hermanos de sangre. Aquella tarde, sin embargo, todo había cambiado. Me crucé con él en la entrada, rodeado de dos amigos en común,
sonriendo con la misma seguridad de siempre. Cuando me vio, la sonrisa se le congeló apenas un segundo, lo justo para que yo notara el nerviosismo detrás de su fachada. «Hombre, ¿cuánto tiempo?», dijo dándome una palmada en el hombro como si nada pasara. Le devolví el gesto con una calma estudiada. «Sí, demasiado tiempo, Javier. La conversación fue superficial. Fútbol, trabajo, nada más. Pero en cada palabra había un subtexto. Yo sabía, él sabía que yo sabía. Y en esa danza de silencios, ninguno quería ser el primero en exponerlo. Durante el partido, apenas presté atención al balón. Me limité a observar sus gestos, su forma de mirar el móvil a escondidas, el temblor mínimo en sus manos al escribir mensajes rápidos. Pensé que probablemente estaba en contacto con Ana en ese mismo momento, y la rabia se mezcló con una serenidad que me sorprendió, porque ya no me sentía débil, sino con la ventaja de quien observa mientras el otro se delata solo. Esa misma noche, de vuelta a casa, abrí el portátil y empecé a ordenar todas las pruebas que había ido recopilando. Capturas de pantalla, correos sospechosos, conversaciones que Ana había borrado pero que quedaban reflejadas en la nube, fotos antiguas de viajes donde Javier estaba demasiado presente. Todo formaba un mosaico claro. Podía hundirlos con un solo movimiento, pero decidí esperar. La venganza, entendí, no debía ser impulsiva, sino quirúrgica. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Javier. «¿Podemos hablar? En serio». «Quiero aclarar las cosas». Dudé unos segundos antes de contestar. Finalmente respondí. «Mañana, 20:30, en la terraza de la Latina». Llegó puntual, con esa mezcla de chulería y falsa humildad que siempre lo caracterizó. Pedimos 2 cañas, y tras unos minutos de banalidades, soltó la primera frase directa. «Sé que lo sabes». Levanté la ceja, fingiendo sorpresa. «¿El qué?» «No hace falta que juegues conmigo», dijo bajando la voz. «Sé que Ana te lo contó, o lo descubriste. No era algo que planeáramos. Simplemente pasó». Me reí, una carcajada breve y seca. «¿15 meses simplemente pasaron?» «No me hagas reír, Javier». Su rostro se tensó. Dio un sorbo a la cerveza, y luego intentó justificarse con un discurso sobre sentimientos, sobre confusión, sobre cómo él jamás quiso hacerme daño, pero cada palabra era una daga envuelta en azúcar. «No quiero tus disculpas», le interrumpí. «Lo único que quiero es que entiendas que tus actos tienen consecuencias». En sus ojos vi por primera vez un destello de miedo. Sabía que no hablaba en vacío, y de algún modo, eso me dio la certeza de que el control estaba girando de bando. Volví a casa con el corazón acelerado, no por rabia, sino por la claridad de que el enfrentamiento había comenzado. Ana intentó hablarme, pero no la escuché. Subí al despacho, cerré la puerta y abrí un documento en blanco en el ordenador. Empecé a escribir todo lo que había pasado, cronológicamente, con nombres, fechas y detalles. No era solo un desahogo. Era la base de algo mayor, algo que tarde o temprano saldría a la luz. Las noches siguientes fueron intensas. Soñaba con discusiones, con enfrentamientos físicos, con revelaciones en cenas familiares. Pero al despertar, lo que sentía no era miedo, sino una especie de fuerza renovada. El dolor inicial se había transformado en energía fría, calculadora, lista para ser usada. Lo más curioso fue darme cuenta de cómo mis relaciones sociales también empezaban a cambiar. Algunos amigos, sin saber exactamente lo que ocurría, se acercaban más a mí, notando que algo me pasaba. Otros, en cambio, se distanciaban, quizás porque intuían que lo que estaba por venir iba a arrastrar a todos en una tormenta incómoda. Una noche, mientras revisaba de nuevo el móvil de Ana, ella dormía profundamente, descubrí un mensaje reciente de Javier que lo cambiaba todo. «Tenemos que vernos. No aguanto esta tensión. Él está cada vez más raro. Tengo miedo de que explote». Sonreí en la penumbra. El miedo ya estaba instalado en ellos, y no había nada más poderoso que eso. Decidí que había llegado el momento de mover la primera ficha. Hasta entonces había sido espectador, archivando pruebas, observando cada gesto de Ana y cada torpeza de Javier, pero la paciencia, por muy fría que sea, también necesita desahogarse en acción, y lo hice con algo simple, casi insignificante a primera vista, pero calculado para sembrar la duda entre ellos. Una madrugada, mientras Ana dormía, cogí su móvil con la huella dactilar que ella,
Ingenuamente nunca había quitado. Busqué en su WhatsApp la conversación con Javier. La reenvié a mi número y borré el rastro. Después seleccioné un par de mensajes comprometedores, los mismos en los que él insistía en verla a escondidas, y los reenvié de forma anónima al correo de Javier, usando una cuenta nueva que había creado solo para eso. Asunto: ¿de verdad confías en ella? Sabía que al despertar, él iba a enfrentarse a la duda. Y no hay veneno más corrosivo que la desconfianza en una relación que nació de la traición. Esa misma tarde, Ana empezó a mostrar signos de inquietud. Estaba con el móvil en la mano todo el rato, mordiéndose las uñas, saliendo al balcón cada vez que recibía una llamada. Fingía que hablaba con su hermana, pero yo escuchaba la tensión en su voz. No hizo falta preguntarle nada. Los gestos ya lo decían todo. ¿Pasa algo? Le solté con aparente indiferencia mientras veía las noticias en el salón. No, nada. Cosas de trabajo, contestó rápido, demasiado rápido. Me limité a asentir. El silencio la incomodaba más que cualquier interrogatorio. Al día siguiente, mientras revisaba mis correos en el despacho, vi aparecer un mensaje nuevo en mi bandeja. Sé lo que estás haciendo. No te metas en esto. Provenía de una cuenta desconocida, pero no me costó adivinar que era Javier. Me reí solo, disfrutando de su desesperación. Su amenaza era torpe, un reflejo de alguien que ya empezaba a sentir cómo perdía el control. Los días siguientes fueron un espectáculo silencioso. Ana y Javier comenzaron a discutir entre ellos. Lo sé porque notaba los cambios en ella. Se volvía más irritable, contestaba de mala gana, desaparecía en llamadas largas a horas insólitas. Una noche incluso escuché un portazo en el baño seguido de sollozos ahogados. No me acerqué. No era mi papel consolarla. Era mi papel dejar que se deshiciera en su propio laberinto. Empecé también a jugar con las redes sociales. Subí fotos antiguas a mi Instagram, imágenes de viajes con Ana donde aparecíamos felices, sonrientes, incluso una de las navidades en Segovia abrazados junto a un árbol iluminado. Las acompañé con frases ambiguas, casi poéticas. El tiempo siempre revela lo que los ojos no quieren ver. No mencionaba a nadie, pero sabía que tanto ella como él lo leerían. Y lo más interesante, los amigos comunes también, empezando a sospechar, comentando con emojis de sorpresa o con frases como «¡Qué profundo! Tío, Ana me enfrentó por primera vez un domingo por la mañana. ¿Qué estás intentando con esas publicaciones?», me soltó con un tono entre acusador y asustado. «Nada, solo recordar tiempos pasados», le respondí sin mirarla, mientras preparaba café. ¿O acaso te incomodan esos recuerdos? Su silencio fue suficiente respuesta. Lo fascinante era ver cómo la dinámica se invertía poco a poco. Yo, que antes me sentía a merced de sus mentiras, me convertía en el que marcaba el ritmo. Ella y Javier ya no confiaban plenamente el uno en el otro, y cada día que pasaba su relación clandestina se resquebrajaba un poco más. Pero no todo era estrategia fría. Hubo noches en las que me preguntaba si de verdad valía la pena seguir con esta guerra silenciosa, si no era mejor poner punto final, divorciarme y comenzar de cero. Sin embargo, cada vez que veía a Ana escribir escondida o a Javier intentar marcar territorio con amenazas disfrazadas, la respuesta era clara: no. No iba a darles el lujo de librarse fácilmente. Lo curioso es que, en medio de todo, empecé a sentir cierta calma. Había recuperado mi espacio interior, mi capacidad de decidir. No necesitaba gritar ni llorar. Bastaba con un gesto calculado, un movimiento sutil. Descubrí que el verdadero poder no estaba en destruirlos de golpe, sino en verlos deshacerse poco a poco, víctimas de la misma deslealtad que me habían condenado a mí. La batalla apenas había comenzado, y ellos todavía no entendían que la guerra se libraba en un terreno donde yo me movía cada vez con más soltura. El silencio, la paciencia y la verdad oculta en las sombras. La idea de mantenerlo todo en silencio había sido útil durante meses, pero llegué a un punto en el que comprendí que no bastaba con ver cómo Ana y Javier se desgastaban en la sombra. Necesitaba exponerlos, arrancar la máscara con la que seguían engañando a los demás. No era solo venganza, era justicia. Y lo curioso es que no tuve que forzar nada. Bastó con dar pequeños empujones para que la verdad se desbordara sola. Todo empezó con un grupo de WhatsApp de amigos del barrio.
gente con la que solíamos salir a cenar en Malasaña o a tomar cañas después del trabajo. Una noche, después de un par de copas de vino, decidí compartir, sin querer, una captura de pantalla de un mensaje de Ana a Javier. El mensaje no era explícito, pero sugería lo suficiente. No aguanto más sin verte. Tenemos que hablar aunque él esté cerca. De inmediato me llegaron mensajes privados. ¿Qué es esto? Tío, ¿qué está pasando? ¿Lo mandaste por error? Respondí con evasivas, con un nada, cosas mías, olvidaos. Pero el rumor ya estaba en marcha. En cuestión de horas, varios amigos empezaron a preguntar directamente a Ana, y ella, incapaz de controlarse, reaccionó con nervios, dando excusas contradictorias. La semilla estaba plantada, y esta vez no en secreto, sino en terreno social. El golpe siguiente lo di en Facebook. Subí una foto antigua en la que salíamos los tres juntos, Ana, Javier y yo, en una barbacoa en casa de mis padres. La acompañé con un texto aparentemente inocente. ¿Quién diría lo que puede esconderse detrás de una sonrisa? Los comentarios no tardaron en llegar. Algunos se rieron, otros pusieron emojis de sorpresa, y un par de amigos cercanos me escribieron por privado, preguntando directamente si era cierto lo que estaban escuchando. Mientras tanto, Ana se desmoronaba en casa. Una tarde, explotó. ¿Qué pretendes humillarme delante de todos?, me gritó con lágrimas en los ojos. No, Ana, le respondí con calma. Lo único que estoy haciendo es mostrar la verdad. Si te duele, quizás deberías preguntarte por qué. Se quedó en silencio, temblando, y vi en su rostro por primera vez algo que no era culpa ni arrepentimiento, sino miedo. Miedo real. Javier, por su parte, me escribió un mensaje desesperado. Deja de meter a los demás en esto. Hablemos como hombres, cara a cara. No respondí. La indiferencia era mi arma más poderosa, y él lo sabía. La presión social se intensificó. En las reuniones familiares, mi hermana Marta me miraba con ojos inquisitivos. Mi madre murmuraba preocupada, y mi padre apenas hablaba. Consciente de que el conflicto ya no podía esconderse, Ana intentaba fingir normalidad, pero todos veían la tensión. Lo que antes eran sospechas ahora se convertía en certezas, y el peso del juicio público empezaba a aplastarlos. Pero lo más interesante ocurrió una noche, cuando recibí un mensaje anónimo en Instagram. No eres el único al que engañaron. Ten cuidado. Era de una cuenta sin foto, sin publicaciones, pero con un detalle que me hizo pensar. Usaba expresiones muy parecidas a las de un compañero de trabajo de Javier. ¿Era posible que Javier también hubiera traicionado a otros en su círculo? ¿O simplemente alguien quería alimentar el fuego? No lo sabía, pero la intriga me dio aún más motivos para seguir adelante. A esas alturas, yo ya no era el hombre roto que había descubierto la infidelidad por accidente. Era alguien distinto, alguien que había aprendido a moverse en la sombra, a controlar la narrativa, a usar el silencio y la verdad como armas. Ver a Ana y Javier discutir entre ellos, incapaces de mantener la complicidad que un día los unió, era la prueba de que mi estrategia funcionaba. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, Ana rompió el silencio con una voz apagada. No puedes destruirnos a los dos. No puedes llevar esto hasta el final. La miré fijamente, dejando la frase en el aire. Ana, no soy yo quien os está destruyendo. Sois vosotros mismos. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no era necesario ocultar nada. El escenario estaba listo para el acto final. El golpe definitivo que no solo mostraría la traición, sino que colocaría a cada uno en el lugar que realmente merecía. El día que decidí dar el golpe definitivo, amaneció gris, con una llovizna fina que parecía acompañar el cierre de un ciclo. Llevaba semanas preparando cada detalle, asegurándome de que nada quedara al azar. No se trataba solo de exponerlos, sino de hacerlo de una manera en la que no pudieran escapar ni con excusas ni con lágrimas. La ocasión perfecta surgió con la celebración del cumpleaños de Marta, mi hermana, en un restaurante del centro de Madrid. Ella había organizado una cena con familiares y amigos, un evento al que Ana y yo estábamos invitados. Dudé en asistir, pero comprendí que aquel era el escenario ideal. Todos juntos, todas las miradas, todos los oídos atentos. Llegamos puntuales. Ana vestía de manera impecable, con una sonrisa ensayada que intentaba ocultar el temblor en sus manos. Javier también estaba allí, como amigo de la familia desde hace años.
Su presencia ya no me incomodaba. Al contrario, era parte del guión que yo mismo había escrito. Durante la cena, el ambiente fue cordial, aunque se percibía una tensión sutil. Entre brindis y conversaciones esperé el momento oportuno, y llegó justo cuando el camarero sirvió la tarta, y todos empezaron a cantar el cumpleaños feliz. Saqué el móvil, conecté un pequeño altavoz portátil que había traído en mi chaqueta y, con un par de toques, reproduje una grabación. El silencio cayó de golpe. La voz de Ana se escuchó con claridad, temblorosa, en un audio de WhatsApp dirigido a Javier. No aguanto más sin verte. Cada vez me cuesta más disimular con él en casa. Las caras en la mesa fueron un poema. Mi madre dejó caer el tenedor. Marta me miró con incredulidad, y varios amigos contuvieron la respiración. Ana se levantó de golpe, con el rostro desencajado. «¿Qué estás haciendo?», gritó, intentando apagar el altavoz, pero ya era tarde. Javier se quedó petrificado, incapaz de articular palabra. Su chulería habitual se había evaporado, sustituida por un miedo desnudo, casi ridículo. Yo me limité a hablar con calma, sin levantar la voz. Lo que escucháis es solo una parte de lo que ha ocurrido en los últimos 15 meses. Mi mujer y mi supuesto amigo han mantenido una relación a mis espaldas. No necesito añadir nada más, porque las pruebas hablan por sí solas. El murmullo estalló en la sala. Algunos intentaron consolar a Ana, otros se apartaron de Javier como si llevara consigo una mancha imposible de limpiar. El juicio social fue inmediato, implacable. Ana rompió a llorar, intentando acercarse a mí. «Por favor, no hagas esto aquí, no delante de todos». La miré con frialdad. Aquí es exactamente donde debía hacerlo, porque la traición no fue solo hacia mí, sino hacia todos los que confiaron en vosotros. Javier intentó justificarse, murmurando algo sobre sentimientos y errores, pero sus palabras se ahogaban en un ambiente cargado de reproche. Nadie quería escucharlo. Cuando la cena terminó, Ana se fue sin despedirse, envuelta en lágrimas. Javier desapareció poco después, cabizbajo, tragándose la humillación. Yo, en cambio, me quedé un rato más, hablando con mi familia, recibiendo abrazos y miradas de apoyo. No era consuelo lo que buscaba, sino testigos, y los tenía. Esa noche, al volver a casa, no sentí euforia ni venganza cumplida, sino una calma extraña, casi solemne. Me miré en el espejo del baño y vi a alguien distinto. No al hombre ingenuo que había descubierto la traición por accidente, sino a uno que había recuperado su dignidad con cada paso calculado. Los días siguientes confirmaron lo que esperaba. Ana se mudó temporalmente a casa de una amiga, Javier desapareció de los grupos de WhatsApp, y las redes sociales se llenaron de rumores y comentarios velados. La verdad ya no podía esconderse. No niego que había dolor en mí, porque 12 años de matrimonio no se borran de un plumazo. Pero ese dolor estaba acompañado de una fuerza renovada, de la certeza de que había sobrevivido a lo peor, y había salido con la frente en alto. Entendí, al fin, que mi historia no era solo de traición, sino de transformación. Había aprendido que el amor propio no se negocia, que la dignidad no se entrega y que, por mucho que los demás intenten manipularte, siempre existe un camino para recuperar el control. Y aunque el futuro aún era incierto, había algo que tenía muy claro. Nunca más permitiría que nadie decidiera por mí el valor que tengo. Porque después de todo, la mayor victoria no fue exponerlos a ellos, sino recuperar mi propia voz,